Amados hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa Unidos en el Amor de Cristo, y qué bueno que se unen a través de este medio para que podamos compartir la palabra, para que podamos conocernos un poquito más, meditar en la voluntad de Dios y por supuesto orar los unos por los otros. Recuerde, aquí en nuestro programa Unidos en el Amor de Cristo, nuestra línea de oración es 532-8518. Anímese, llámenos, anime a los que están trabajando aquí, pero también comparta con nosotros sus necesidades. Será para nosotros un honor y un privilegio estar orando por la Iglesia de Jesucristo aquí en El Paso, Las Cruces, Juárez y por donde quiera que nuestra sintonía llegue hasta ustedes. El día de hoy, una vez más, tengo el privilegio de estar ante ustedes, hermanos, y bueno, estaba yo meditando en la palabra de Dios, estaba pensando, orando, y creo que Dios me guió hacia compartirles esto en este día acerca de la ansiedad, cómo se ha difundido y cómo se ha disparado todo este tipo de ataques personales, mentales, en el interior, en el alma, en el espíritu de nosotros, ¿verdad? Por donde quiera vemos situaciones de niños, de jóvenes y también de adultos, y valga la pena decir que incluso aún en los cristianos estamos experimentando este tipo de ataques. Bueno, yo quisiera compartirles y recordarles que la palabra de Dios nos dice que los hijos de Dios no tenemos una lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades del aire, contra las huestes de maldad. ¿Y por qué menciono este versículo? Hoy quiero compartir un poquito más personal. Si usted me conoce, mi nombre es el pastor Pablo Mata de la Iglesia Cristiana Betel, y ya he tenido algunas veces el privilegio de compartir la palabra a través de este programa. Hoy quisiera ser un poquito más personal, si ustedes me lo permiten. Sabe que en el año pasado, cuando comenzó el año, yo salí de algunos tratamientos médicos, y bueno, ¿cuál fue mi sorpresa? Que al inicio del año, estando yo precisamente apenas para ser atendido y revisado de todo lo que ya había sucedido antes, pues me tocó que por primera vez en mi vida sufrí un ataque de pánico, de ansiedad, creo que puedo decirlo de gravedad. Entonces tuve que ser hospitalizado, atendido, y a partir de ahí se ha desatado sobre mi vida una guerra constante contra este tipo de enfermedad. Este tipo de enfermedad que trastorna todo el cuerpo, trastorna toda la mente, trastorna todo el alma. Espero que algunos de los que nos están mirando puedan sentirse relacionados conmigo, y los que no, en alguna manera puedan entender que habemos personas, incluyendo pastores, incluyendo servidores de Dios, hombres y mujeres de todo tipo de edad, que estamos enfrentando este tipo de lucha. Así que no es una parte de estrés solamente donde pues uno se siente agobiado. Tampoco es una parte de nerviosismo donde por alguna razón uno se sienta un poquito desbalanceado, ¿verdad? Tampoco es un poquito de un desbalance también hormonal, como algunas veces se dice, sino es un ataque pesado que algunas veces yo había escuchado precisamente, me había tocado orar. El año pasado tuvimos el privilegio también de compartir la palabra, y como precisamente venían todavía las secuelas de la pandemia desde el 2020, 2021, 2022, me parece que todavía estábamos trabajando desde la casa, grabando los programas, enviándolos y todo eso. Y precisamente, hermanos, en mi último programa yo hablé, o más bien a mí me tocó orar por todos aquellos jóvenes que están enfrentando depresión, por todos aquellos jóvenes que están llevando una lucha contra la ansiedad, contra el temor, contra el pánico. Alguna gente me preguntaba, y yo pues obviamente no tenía la experiencia todavía. A nivel personal solamente había ministrado a algunas personas, había orado por algunos, pero
obviamente yo también llegué a pensar que con una simple oración todo debe de solucionarse y que no puede o no debe de llegar más allá de lo que normalmente pensamos, ¿verdad? La oración eficaz puede mucho. Pero cuando entramos a este terreno del pánico, de la ansiedad, de la depresión, de algunos imbalances químicos en el cerebro, entonces ya entramos a otro tipo de guerra. Y para el cristiano, obviamente, ya es otro tipo de guerra espiritual. Porque obviamente vienen a la mente muchas preguntas como, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué estoy sufriendo esto? ¿Qué acaso una oración no puede ser suficiente? ¿Qué acaso, a ver, vamos a juntarnos todos, hacemos un ayuno, una oración, ministramos? ¿Y qué es lo que está sucediendo? Bueno, déjeme compartirle que en el caso mío, los ataques que he tenido a nivel espiritual y mental han sido tan fuertes, hermanos, que algunas veces me han tirado así totalmente, me tiran, me bajan por completo la autoestima, derrumban por completo mi fe en el sentido de, yo le compartía a un pastor muy amado que es mi hermano, o sea, es que de verdad yo creo en Dios, es que de verdad yo creo que el Espíritu Santo tiene poder, pero ¿cómo es posible que ahorita todo mi espíritu y mi cuerpo estén achicados? Y que, o sea, las personas que pasan o pasamos por eso sienten que hay un peso, una presión, una presencia por encima que aplasta, que ahoga, que no te deja respirar. Y bueno, en algunas ocasiones el ataque ha sido tan fuerte a nivel mental que mientras estoy acostado se escuchan voces como, mejor deberías de morirte. ¿Por qué no te mueres? ¿Por qué no buscas una opción de salida? He compartido con muchos hermanos que yo trabajo limpiando albercas, es la manera como Dios nos está permitiendo sostener nuestro ministerio pastoral. Y mientras andaba yo limpiando albercas, también a veces llega el ataque de la ansiedad, del pánico, que no, repito, no son nervios, no es sentirse tembloroso o algo así, sino es una opresión que llega, y mientras estoy ahí vienen pensamientos que cruzan por ahí de repente y dicen, ¿por qué no tiras la máquina y te tiras con todo y la máquina a la alberca para que ahí un corto y ahí quede tu vida y salgas ya de este sufrimiento? Y fíjese, vienen algunos pensamientos, inclusive te irías a la presencia de Dios y gozarías, ya dejarías de estar sufriendo. Y entonces ha habido demasiadas noches de lucha contra ataques del enemigo. Ha habido demasiadas noches, hermanos, en los que he tenido que enfrentar mentalmente en oración, de rodillas, algunas veces en la cama, algunas veces es terrible. Y ojalá haya personas que, no es que les desee que estén pasando por esto, pero si alguno de ustedes está pasando por alguna de esta situación, quiero decirte con mucho amor y con mucha fe en el nombre del Señor Jesucristo, no eres la única persona cristiana que está atravesando por ello. Si tienes algún familiar, espero que sepas que no se trata como que alguna gente, déjeme hacer un paréntesis, alguna gente dice es que deberías de ser más fuerte, deberías. No, de momento parece que cuando llega ese ataque, esa opresión, uno queda sin armas, uno se siente vaciado, uno se siente vacío, algo se sale, sientes que se te va el alma, sientes que ya no hay razón para vivir. Y bueno, muchos de nuestros jóvenes desde el punto de vista anterior, desde mucho antes de la pandemia lo estuvieron sufriendo, y a partir de la pandemia con el encierro, con la presión, con el trabajo, con las mascarillas, algunas veces quizás los mismos medicamentos, y bueno, toda esa presión vino a trastornar nuestro mundo. Me estoy dirigiendo a la iglesia de Jesucristo. Y para ello, por supuesto, quiero recordarles que no importa si eres un pastor, que no importa si eres un líder, que no importa si eres poquito espiritual, que no importa si eres muy espiritual, que no importa si eres de los que cantan, de los que ofrendan mucho, de los que ayunan mucho, el ataque del diablo hacia la vida del creyente es en todas partes y de todas maneras.
y de muchas maneras, y de diferentes tipos de presión y de opresión y de ataque. Algunos los ataca quizás con algunas tentaciones, algunos los ataca con quizás algunas secuelas del mundo, a otros los ataca con diferentes tipos de dardo. El diablo anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Bueno, esto me hizo pensar en el versículo 10 del capítulo 10 del Evangelio según San Juan, que todos lo conocemos de memoria. El ladrón no viene para hacer cosas buenas. El ladrón viene para hurtar, para matar y para destruir. Y yo sé, algunas veces no quiero entrar en detalles de texto y contexto, porque algunos pudieran pensar ese texto está hablando de los obreros malos, de los obreros fraudulentos, pero ciertamente creo que también está hablando del enemigo. Porque el Señor Jesús dijo que el diablo es homicida desde el principio. Y porque en la Escritura encontramos que el diablo vino contra Adán y Eva y contra la creación de Dios para intentar robar la gloria de Dios, para intentar robar la comunión de Dios, y de hecho, bueno, pudiéramos decir que hasta tuvo un poco de éxito, porque Adán y Eva pecaron y cayeron en la trampa del diablo y perdieron su relación con Dios en la manera como ellos la tenían. Y perdieron el paraíso que Dios había creado para ellos en una manera como era el plan de Dios. De manera que el diablo sí vino para hurtar. No podemos perder de vista y no pudiéramos decir que solamente el versículo aplica a obreros fraudulentos. Realmente en el contexto completo de la Biblia, el diablo sí vino para hurtar. El diablo sí vino para matar, el diablo sí vino para destruir, y le ha hecho una guerra a los santos de Dios, y le ha hecho una guerra a la iglesia de Jesucristo. Y esa guerra, hermanos, es una guerra terrible que va por todas partes. Ataca a la familia, ataca a los hijos, ataca el pensamiento y la ideología de los jóvenes, ataca los sueños del matrimonio, ataca la relación matrimonial en el centro de ella, ataca la vida del creyente con no solamente pecados y cosas del mundo, pero le va desgastando y trata de devastar la fe del creyente de muchas maneras, con problemas, con economía, con algunos fracasos, con algunas luchas espirituales. Pero mira, hermano, hablando del temor, de la ansiedad, de la depresión y del pánico, realmente esto no puede ser más que, por una parte, un fruto del pecado. El pecado trajo cosas malas al mundo, por eso hay enfermedades, por eso hay muerte, pero también sabemos que el diablo, así como le causó daño a la vida de Job y a la familia de Job, así también viene a hacerle la guerra a la iglesia de Jesucristo. Y es importantísimo que miremos a nuestros hermanos, a nuestros hijos. Algunos tienen estos problemas desde la infancia, algunos los reciben en la adolescencia, otros en la juventud, otros en la edad adulta, y creo que la iglesia necesita comprender que el ataque del diablo desde que vino la pandemia, porque Dios así lo permitió y lo está permitiendo, Dios sigue teniendo el control de todas las cosas, pero algunas veces el diablo trae este tipo de robo, de muerte y de destrucción. ¿Cómo se encuentra tu vida, estimado hermano? ¿Has pasado por alguno de esos síntomas? ¿Has tenido esas partes donde sientes que todo se te mueve, donde sientes que te vas a caer, donde sientes que se te sale el alma? ¿Has sentido alguna vez esa opresión maligna? ¿Has escuchado voces? Estoy seguro que algunos de los jóvenes en su vida, cuando están luchando o cuando el diablo les hace la guerra, escuchan voces: ya no vayas a la iglesia, o mejor mátate, o mejor haz esta droga, o deja tu familia. Diferentes tipos de voces, porque el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Y la iglesia y los pastores y los padres de familia, y aún los jóvenes que ya tienen con un cierto desarrollo mental, necesitamos estar alertas contra todas estas cosas. Si el Señor nos permite, yo voy a hablar de 3 diferentes tipos de casos por los que la ansiedad llega, y obviamente ya no nos va a alcanzar el tiempo el día de hoy
Solamente quise dar una pequeña introducción y que sepas, hermano, hermana, que no estás solo. Este servidor también está sufriendo este tipo de ataque y conozco una o dos o más personas que lo están recibiendo también. Y aunque algunas veces puede ser algo tan físico, yo estoy más que cierto que también puede ser algo en el sentido espiritual. Así que para avanzar en esta parte, quiero repetir solamente para que quede bien claro que el ataque del diablo contra los hijos de Dios es un ataque tremendo. Y él no se tienta el corazón para decir, este es un pastor, con este no me puedo meter. Él no se tienta el corazón para decir, este es un infante, ¿cómo me voy a hacer tan malo? O sea, el diablo vino para hurtar. El diablo quiere robarte el gozo, el diablo quiere robarte la paz, el diablo está dispuesto a robarte la familia, estar dispuesto a robarte tus hijos, estar dispuesto a robarte tu vida. Y por eso algunas veces andas decaído y por eso algunas veces no disfrutas ni el culto, por eso algunas veces no disfrutas de paz en tus noches y estás para un lado, moviéndote para otro, pero estoy hablando de una enfermedad terrible. No quiero hablar tanto de síntomas porque no es mi intención describir una enfermedad, sino describir que es un ataque, una opresión del maligno en la que él definitivamente viene a robarte el gozo, la paz y todo lo que pueda y quiera robarse. Y como creyente necesitas estar atento a ese tipo de ataques. Como creyentes necesitamos mirar en la palabra de Dios y por supuesto recordar que su ataque es para robar, pero también viene para matar. Para matar. Padres de familia, el diablo quiere matar a tus hijos. Padres, iglesia de Jesucristo, el diablo quiere matar a tu gente, a tu iglesia, a tus creyentes, a tus ovejas. El diablo quiere destruirles la vida y tenerlos bajo la presión después y el gobierno de las drogas o de la medicina, de estar dependiente de muchas cosas para intentar supuestamente estar bien. Y la iglesia necesita entrar en una guerra espiritual de oración para rogar que el poder del Espíritu Santo de Dios venga a traer libertad a los niños, a los jóvenes y a los adultos de cualquier nivel social y venga a romper cadenas de opresión de este tipo. El diablo viene para destruir. Pero sabe, ahora hablando en el contexto ya positivo, el Señor Jesús nos dice, pero yo he venido para que tengan vida. Yo he venido para que tengan vida. Y Cristo dijo, no es una vida común y corriente. Es una vida que va más allá del sueño humano. Es una vida que va más allá del entendimiento. Es una vida en abundancia. Una vida abundante que no tiene que ver con la riqueza. Una vida en abundancia que no tiene que ver con salud. Una vida en abundancia que no tiene que ver con las cosas que posees o con las cosas que alcanzas o logras, tu carrera, tu trabajo, tus sueños personales. No tiene nada que ver con la vida en abundancia, sino es una vida que está fluyendo, como después o antes en el capítulo 4 él hablaba que la vida que él da es como fuentes de agua viva, ríos que saltan para vida eterna. Y ahora nosotros en nuestra lucha espiritual contra el diablo y contra este tipo de enfermedades mentales, y yo estoy hablando de algo básico, de algo pequeño. Cuando he mirado y contemplado el panorama de las enfermedades mentales, me doy cuenta que realmente es un mundo completamente diferente al que conocemos y hay gente que está atrapado en ello, y la iglesia a veces no prestamos atención a este tipo de problemas porque nos enfocamos solamente, algunas veces obviamente tenemos que predicar el evangelio, ganar almas, discipular, y como que algunas veces nos concentramos en ello y en la alabanza y en el culto y en lo que tiene que hacer la iglesia, pero necesitamos mirar que el campo de guerra es todavía más amplio y darnos cuenta que este Cristo Jesús que vino para dar vida, Él vino para dar una vida en abundancia, una vida que no se corta por la enfermedad o que no puede quedar limitada, más bien una vida que en medio de la adversidad puede disfrutar de un cambio, de una prosperidad en la fe, de un crecimiento y un desarrollo en una comunión con Dios, porque, amados hermanos,
este tipo de enfermedades como la depresión, la ansiedad, el temor, el pánico y otras más, su medicina se llama Jesucristo. Su medicina es el Espíritu Santo. Su medicina es cuando tú tienes una comunión completa con Jesucristo, puedes ser libre de este azote. Cuando tú tienes una relación de una vida abundante con el Espíritu Santo, entonces de ahí puede llegar tu medicina, de ahí puede surgir tu contra todo este tipo de ataque. Cuando yo comencé con este tipo de síntomas, realmente, hermano, uno siente morirse. Y sabes, ni los doctores, ni la medicina a veces surte el efecto para calmar ese tipo de sensación. Recuerdo que en los primeros días, en las primeras tardes, mi esposa y yo más bien, doblábamos rodilla, orábamos. Yo le lloraba a Dios. Y no solamente le lloraba por la necesidad. Algunas veces yo sentía como la presencia de Dios ahí. Llegaba precisamente ahora como un peso de suavidad, de sanidad y calmaba todo. Tan así que con los ojos cerrados yo casi sentía que estaba en la presencia de Dios. Y ciertamente estamos porque Él está con nosotros. Pero hermanos, es importantísimo que no cerremos los ojos a este tipo de problemas que nuestra juventud, que nuestra iglesia están enfrentando, y que levantemos un clamor a Dios en una manera tan especial para decirle: Dios, queremos que salves al pecador. Pero queremos que sanes al paralítico y queremos que manifiestes tu gracia sobre las parejas, sobre las familias, que se mantengan unidas, y queremos que preserves la iglesia en una comunión contigo creciente y ardiente en el Espíritu. Pero mira, Dios, también hay una guerra a la que no le hemos puesto atención, y es la guerra que el diablo le está haciendo a la vida de la juventud y a la vida de muchos adultos, con depresiones, con temores, con ansiedades. Y a veces uno nada más quiere estar ahí en una esquina tirado. A veces uno quiere perder la vida y matarse. Y Señor, que la gracia del Espíritu Santo venga a traer libertad. Y una vez más yo quisiera decirte, en el amor de Cristo Jesús, si estás pasando por eso, Cristo es la respuesta. Sí hay remedio, sí hay sanidad. Dios puede glorificarse a través de la medicina, pero sobre todo Dios puede glorificarse a través del poder de su Espíritu Santo. Tengo aquí algunas peticiones. Nuestra hermana Raquel, que ruega por su espalda, tiene dolor, sufre depresión y también necesita un trabajo. Nuestra hermana Marisela, que tiene algunos ataques de pánico y algunas otras enfermedades como su vista, su páncreas, y ruega por su hija Adela. Nuestra hermana Rosa Rivera, que pide por su hija que está muy malita en el hospital. Estaremos orando que Dios se glorifique. Nuestra hermana María Juárez, que pide por su hermana que está muy malita y sus hijos. Miriam, que pide por liberación de depresión, protección para la familia de Israel Garay. Nuestra hermana Escobar, que sufre depresión y pide oración para que estos espíritus, por ese espíritu, para que salga, y que Brian, de 21 años, también tenga cobertura en la oración. Oración para Leticia Montoya, que pide, que perdió su familia, tiene depresión y tiene lucha continua todos los días. Nuestro hermano Ortiz, que pide oración por su familia, también depresión, oración, familia. Y bueno, todas estas peticiones, como nuestra hermana Carolina de Nuevo México, que pide también por su familia y que nos recuerda hay que esforzarnos y ser valientes. El próximo lunes, con la bendición de Dios, martes, con la bendición de Dios, estaremos hablando de 3 causas y la solución a este problema. Pero acompáñeme en oración. Vamos a pedir que la gracia de Dios se manifieste. Señor, te rogamos por todos los enfermos, por todos los que tienen estas necesidades, que han llamado y por los que no han llamado. Te rogamos por las parejas, por los matrimonios, por las familias, que las mantengas bajo el poder y la guianza de tu Espíritu Santo. Y te suplicamos, Señor, por los enfermos, los jóvenes, que no solamente andan tras los vicios, las adicciones o el mundo, pero que el diablo les está haciendo también la guerra con temores, con pánicos, con depresiones y muchos otros tipos de enfermedades.
Reprende las tinieblas, Señor. Reprende al diablo. Que tu Espíritu Santo levante bandera contra todos nuestros enemigos y que en la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos permitas que haya sanidad y libertad para toda nuestra iglesia en Juárez, en El Paso, en Las Cruces y todos aquellos que han podido escuchar y seguirán disfrutando de estos programas. Gracias por nuestra televisora y por todo el personal que trabaja aquí, Señor. Manténlos firmes en tu camino, siempre ansiosos de llevar la buena palabra. Me despido de ustedes en el amor de Cristo, su servidor Pablo Mata. Dios les bendiga.